llanto, porque después esto continuó, ya ese mismo domingo a la noche, el marido de Carolina, el papá de Silvana, tuvo que internarse. Y el testimonio siempre es válido, por más que signifique dolor y esfuerzo a lo mejor para alguna gente enfrentar. Carolina, ¿cómo estás? Buen día, gracias por venir a La Lupa esta mañana. Buen día, Carlos, buen día a todo el equipo. Y sí, es muy duro. Nosotros desde el primer momento, la desesperación hizo que busquemos un poco un canal para poder saber qué hacer, ¿verdad? Nosotros llegamos jueves al mediodía, llegamos de nuestro viaje. Ese jueves de noche, la verdad que él estaba ya un poquito con febrícula. El viernes sí, ya mi marido amaneció con fiebre. Y bueno, nosotros estando allá, siempre yo escuchaba que tenían los números, el famoso 154, el 911. Y bueno, me sentí con toda la seguridad de que seguro llamaba el número y me atendían enseguida, ¿verdad? Llamo al 154, como estuviste comentando, me atienden, le paso todos los datos, cosa que ya en el avión nosotros llenamos todo un formulario completo de los países donde estuvimos, de la fecha que ingresamos, la fecha que volvimos, nuestros datos completos, todo. Me dicen que a la tarde se van a comunicar conmigo. Eso no ocurrió. Yo volví a llamar a la tarde porque la fiebre de mi marido era persistente. Y era una fiebre de 38 y medio. Lo único que me decían era que le mantenga hidratado, que le baje la fiebre con paracetamol. Eso fue el viernes, todo el día otra vez. El sábado nuevamente, es decir, de llamar a mí nadie nunca me llamó. Es decir, era yo todo el tiempo que empezaba a buscar otros números porque del 154 no encontraba respuesta. Del 911 no encontraba respuesta. Llegué a llamar al INERAM inclusive, ya nombres y todo, ya no me acuerdo mucho, ¿verdad? Pero hablé con muchísimas personas. Me dieron otro número también, creo que es de infecciones respiratorias, ahí no pude dar. El 911 me derivaba otra vez creo que era 151 o 141, que era el número directo de la ambulancia. Llegué a hablar una de esas veces, eso ya fue el sábado de tardecita. Yo le comenté en mi caso que lo que pasa es que yo a mi marido todo el tiempo yo le veía con nuevos síntomas. Yo escuchaba que el problema mayor era el de tener problemas para respirar. Yo a él lo que le veía muy cansado, no me comía, no tenía apetito él para nada. Fiebre, eso sí, nunca le paró la fiebre. Yo pedía por favor si de repente, yo sabía que tenías que esperar el famoso 5.º día para el test, pero era evidente los síntomas, es decir, para mí evidente los síntomas. Veníamos realmente de un viaje en donde yo decía, sí, claro que puede ser que él esté con esto, con el virus. Y entonces lo único que me daban, como te dije, era el paracetamol y ahí me quedaba. Yo necesitaba que alguien le evalúe a él, no sé, los pulmones, algo, porque no le veía bien. Les comenté inclusive a la ambulancia que yo no tenía forma de llevarlo a él. Entonces me dijeron que siempre era que se iban a volver a comunicar conmigo. Nuevamente yo llamo otra vez el domingo a la mañana, les comento que yo no tengo forma de llevarle a él. Le dije, yo no le puedo subir en un taxi, yo no le puedo llevar, no sé, ya quería llevarle en mi hombro más o menos. Entonces me dijeron que nuevamente que controle la fiebre y que vuelva a llamar si él seguía con mucha fiebre. Ese domingo de tarde sí, yo ya me comunico con un número, porque me pasaban muchísimos números. Este número resultó ser el número de SASA, que me atendió un doctor, Diego López, creo que fue, y él sí me dijo, señora, no se preocupe, ahora mismo vamos a ir a su casa, me dijo. Cuando él llega, se presenta, era con el doctor que yo estuve hablando por teléfono, y definitivamente él ya a esa altura, él ya no podía
apenas llegó a la ambulancia. Cuando lo llevan a él, por supuesto que lo llevan, yo no sabía ni a dónde le llevaban, como yo siempre dije, es decir, a él le iban a llevar con la primera persona que le tocaba que la atienda. Es decir, si venía alguien del 911 y le tenían que llevar al INERAN, le llevaban al INERAN. Si venía el 141 le tenían que llevar, no sé, IPS, me dijeron Max Boender, me dijeron un montón de lugares, le llevaban. Pero yo no tenía manera de decidir, era dónde le subían y a dónde le llevaban. Entonces esa noche le llevan a la costa. Esa noche, por supuesto, yo a él ya no le vi más. Es decir, la última vez que le vi a él fue cuando él lo subieron en la ambulancia, porque yo me fui detrás, cosa que me dijeron inclusive que yo podía quedarme con él en la habitación, pero de ahí yo ya no salía. Yo decidí quedarme por mis hijos, que los tenía afuera. Ellos desde el primer momento ya no estuvieron en mi casa cuando nosotros llegamos. Y ya cuando le hicieron, le practicaron ya su radiografía de tórax y todo, él ya estaba con una neumonía severa. Carolina, ¿eso fue ese mismo domingo a la noche que le hacen la prueba? Ese mismo domingo yo me quedé en la costa a esperar sus resultados. Me pasaron después de una hora los resultados y ya me dijeron que sus pulmones estaban súper tomados. Bueno, antes de continuar, Carolina, y sí, supongo que Luis y Patricia también tienen otras consultas. Ustedes vienen el 18 de marzo, retornan desde Europa. Sí. Sí, y cuando eso es la disposición, y recién estábamos recordando, era que si llegabas del exterior, sí, tenías que ir a hacer cuarentena a tu casa. Sí, que así ¿verdad? fue, sí, sí. Ustedes, vos estás contando que fueron a tu casa, sí, y que ni siquiera ya tus hijos, porque creo que tenés 2 hijos. Sí, sí, sí. Que Silvana, que está ahí, y Fabricio, ¿verdad? Entonces, ellos ya no le volvieron a ver a su papá. No, ya no, solo por teléfono, solo en forma de video. Ya no. Nosotros estando allá, ya organizamos que ellos estén en casas de familiares para que la casa esté vacía cuando nosotros lleguemos. Ahora, Carolina, te saluda Patricia. Hola, Patricia. Me sorprendió un poco lo que dijiste hace rato de que los médicos te dijeron, no sé si específicamente el médico o el enfermero te dijo que podías quedarte con él en la habitación, pero que ya obviamente después no podía salir, porque generalmente ya ningún pariente es permitido que se quede con el paciente. Lo que pasa es que cuando a él le llevaron, aquí no había test, nada todavía, ¿verdad? Entonces una cosa que me preguntaron si yo quería acompañarlo, ¿verdad? Claro que había posibilidades altísimas de que sea el coronavirus, ¿verdad? Pero él no estaba como para... Claro, yo tenía que estar toda protegida en todo momento, y yo tenía que quedarme en cuarentena con él. Yo ya no salía más si yo entraba ahí. Entonces siempre fue de afuera. Yo inclusive ni al sanatorio ya no ingresé, porque ya la gente ahí en la costa ya te mantenían solamente ahí afuera, ¿verdad? En el estacionamiento. Lo que pasa es que hay que explicar a la gente también, Carolina, por qué vos decidí, vos lo único que querías es que alguien se ocupe de darle alguna atención, por eso vino la ambulancia y la ambulancia le lleva a la costa. Quien sea, Carlos, quien sea. Es decir, era yo, lo único que decía era, bueno, el número que me atienda, así como te dije, a donde le tengan que llevar. Como yo dije, si el primer día a mí el 911 me respondía o el 154 me respondía, me decían, señora, le tenemos que llevar al INERAN. Le llevaban al INERAN. Es decir, para todos era muy nuevo esto. Nosotros estando allá, me acuerdo que vino el primer caso aquí en Paraguay, y yo todo el tiempo escuchaba que ponían las líneas. Yo decía, qué bien se están organizando, ¿verdad? Tal es así que uno de repente hasta sentía cierta seguridad de que si teníamos algún inconveniente de eso, nos íbamos a encontrar con que acá estaba todo organizado, ¿verdad? Y no fue así, es decir, no, con nosotros no fue así, ¿verdad? Entonces, no sé, yo sé que también en marzo fue una época en donde anoche le estuve escuchando al médico recuperado, que él mismo dijo que en marzo todavía era un mar de cosas que nadie sabía, era todo muy difícil, era todo muy nuevo. Creo yo que todo este tiempo, esta cuarentena estricta, sirvió para poder estar un poquito, entender mejor este virus, entender sus síntomas, sus procedimientos, y ojalá que sea así, ¿verdad? Carolina, un par de preguntas para entender un poco. Claro, lamentablemente tu marido de alguna manera fue víctima también de lo poco que sabíamos en ese momento y de lo pobre que eran los protocolos, ¿verdad? Sí.
Él, decías vos, tuvo fiebre y ¿a los cuántos días de que empezó con la fiebre le hacen el test? A él le hicieron el test, a ver un poquito nosotros, él empezó, te dije, viernes, sábado, el domingo se internó, el lunes le hicieron el test. El lunes a la noche le hicieron el test. El 23 de marzo. Sí, y ya dio positivo. Claro, fueron como 4 o 5 días después de que aparecieran los síntomas. Sí. ¿Él tenía alguna enfermedad de base? No, nada. Él no fumaba. Era un poquito, vamos a decir, rellenito, ¿verdad? Pero nada más. Es decir, ninguna enfermedad de base. 50 años, ¿verdad? 50. Ahora el primero cumplió 51. O sea, él ni siquiera estaba en el grupo de riesgo. O sea, no tenía enfermedad de base, algún sobrepeso como mucho y la edad, un hombre joven. Joven, cosa que nosotros siempre decíamos allá, escuchábamos mucho la gente mayor, entonces no te esperas, realmente no te esperas. Carolina, vos llegaste a tener también el virus. Sí, me dio positivo después, por eso que tampoco ya ni al velorio, vamos a decir, ¿verdad? Que cuando a él se le hizo, que fueron solo 10 personas, mis hijos nada más y hermanos de él, yo no pude ir. ¿Y cuáles fueron los síntomas contigo? ¿Cómo te dio a vos, Carolina? Muy leve. Yo solamente un día tuve 37, febrícula nada más. Pero cansancio lo que sí sentía, entonces uno más o menos ya decía en la cabeza, ha de ser, ¿verdad? Y bueno, ya enseguida me comuniqué con la doctora de mi marido y bueno, tomamos ya las precauciones correspondientes, pero siempre yo sola, en todo momento, solo que ahí se extendió mi cuarentena para con mis hijos. Claro, acá es muy importante. Nosotros valoramos mucho porque el testimonio puede ser muy importante y puede contribuir para que mucha gente conozca más cómo tiene que moverse ante una situación como esta. Carolina está contando que ella y su marido, que lastimosamente falleció posteriormente, ¿cuánto tiempo después falleció? Él le dio positivo un lunes 23 y falleció ¿cuándo? Él falleció el 9 de abril. El 9 de abril, sí. Son ¿qué? 15 días después. 9 de abril. Sí, ¿verdad? Entonces, nosotros ponemos la lupa a este testimonio, tenemos otros casos, hablamos ya con Ramírez Niza, por ejemplo, que fue uno de los primeros infectados. Recordemos que hay un médico que falleció también, consecuencia de esto, fue uno de los primeros en esta pandemia. Después tuvimos otros testimonios también de gente que no sabía lo que pasaba, creía que era dengue y que ni siquiera salió del país y tuvo el virus y se recuperó. Pero le quiero ir a Silvano un ratito, Carolina, con tu permiso, por lo que significa para ella que cuando ustedes van de vacaciones, cuando mamá y papá viajan, claro, ellos esperan el retorno y el momento que vuelvan, pero ya no hubo más ese encuentro, Silvana. Buenos días, Carlos, a todo el equipo. No, lastimosamente, inclusive cuando mis papás llegaron, nosotros un día antes con mi hermano ya habíamos salido de la casa, ¿verdad? Cada uno se fue a la casa de un pariente, familiar, y nosotros ya no lo vimos más, ni a mi papá ni a mi mamá, ¿verdad? Justamente para tomar las precauciones debidas en ese momento que todavía no sabíamos qué era el virus, porque acá todavía no había llegado como está llegando ahora, pero igual mis padres tomaron todas las precauciones y nos dijeron que era lo mejor estar ellos solos en la casa y nosotros en casa de parientes, ¿verdad? Para evitar cualquier tipo de problemas o circunstancias también, como lastimosamente a ellos dos les dio positivo. Entonces creo que si nosotros estábamos en la casa íbamos a estar los 4 con el COVID positivo, ¿verdad? Ahora, Silvana, ¿en algún momento les entró el miedo a vos y a tu hermano cuando el papá y mamá le dijeron a ustedes, bueno, vamos a estar solos nosotros para evitar cualquier cosa? ¿Llegaron a decir, mira, pueden tener el virus? ¿O dijeron, no, es una cuestión de prevención nada más? Mira, te soy sincera, Patricia, el miedo no me entró porque uno nunca espera que le pase, ¿verdad? Sí dijimos los dos que es mejor tomar esas precauciones por cualquier tipo de... Uno siempre dice que es mejor evitar antes de que pase, ¿verdad? Entonces, tomamos de la mejor manera con mi hermano y creímos que fue lo mejor tomar esa decisión.
Yo sé que es fuerte, pero yo estoy enterado, por ejemplo, de que vos lo que pudiste ver de tu papá es cuando, y a la distancia, cuando lo sacan de tu casa y lo llevan al sanatorio y después ya cuando sale del sanatorio fallecido, ¿verdad? Sí, ¿Fue así? Así mismo, Carlos. Yo estaba en la casa de un familiar, nos llama mi mamá y nos dice que mi papá iba a ser llevado por la ambulancia, ¿verdad? Ella necesitaba el auto para justamente trasladarse e irse detrás de él. Nos fuimos con mi hermano. Sí te agarraba esa impotencia, más a mí, ¿verdad? Me agarraba esa impotencia al verle a mi papá dando 2 pasos, no pudiendo respirar, verle de esa manera que vos decís, no puedo creer que le dé así a mi papá, ¿verdad? De la última videollamada que había tenido él, que fue la primera vez que vino de viaje, verle así, se me partió el corazón. Es más, quería irme corriendo junto a él, pero estuvimos con mi hermano cruzando la vereda, viéndole cómo mi papá apenas se subía a la ambulancia. Ni así tampoco nos acercamos a él, ni a mi mamá, ni a nada. Qué fuerte eso, Silvana, que contás que tuviste que estar en la otra acera y desde ahí ver cómo llevaban a tu papá, y fue la última vez que físicamente pudiste verlo, pero obviamente tampoco pudiste acercarte a él. ¿Nunca más hubo una comunicación, por lo menos videollamada, desde el hospital? No, esa fue la última vez que yo le di a mi papá. Era muy difícil también hablar con él por la situación en la que estaba, ¿verdad? Él ya no podía prácticamente hablar, estaba muy agitado. La única que tenía contacto con mi papá de repente, de vez en cuando, era mi mamá. Pero nosotros estábamos en constante comunicación con ella y ella nos contaba el estado de mi papá y nos decía que era mejor no hablarle también. Viste, de repente, como padre, también es como que a él le iba a agitar o la emoción o la preocupación de repente de hablarnos. Entonces fue lo mejor nomás esperar el que se va a recuperar y siempre uno tenía las esperanzas, ¿verdad? De esperar a que llegue ese momento, pero no, ya nunca más inclusive hablé con mi papá, nunca más le vi. Esa fue la última vez que le vi a mi papá con mi hermano. Silvana, ¿qué le decía? A ver, vos sos joven y la mayoría de la gente joven, digamos, normalmente no le tiene tanto miedo como la gente más grande a la enfermedad, porque bueno, por lo menos los resultados a nivel internacional dicen que es muy difícil que vayan a desarrollar la forma grave de la enfermedad si es que llegan a infectarse. En tu caso, la situación se dio a la inversa porque en realidad tus padres vinieron, ¿verdad?, con el coronavirus de ese viaje, pero se puede dar, y eso ocurre en muchos lugares, que es la gente joven la que sale, la que está, digamos, más expuesta, y si enferma no desarrolla la forma grave, pero termina a veces contagiando a la gente más grande que está en su casa. O sea, muchos pueden tener tu experiencia, pero a la inversa, ellos pueden eventualmente contagiar. ¿Qué le decís a la gente joven que ve con menos preocupación a lo mejor el avance de la pandemia, cuando uno puede terminar con una historia tan terrible como la tuya, como lo que le pasó a tu familia? Sí, Luis, la verdad, acá sabemos que a cualquiera le puede pasar, ¿verdad? Como nos pasó a nosotros, hoy en día yo digo que hoy en día puedo decir que a cualquiera le puede pasar, me puede pasar a mí, le puede pasar a mi hermano, le puede pasar a cualquier otra persona que está en condiciones bien, ¿verdad? Que no tiene ninguna enfermedad de base como fue el de mi papá. Te soy sincera, de repente escucho a amigos o gente de repente que se muere por salir a tomar, o que se muere por ir a farrear, o que se muere por ir... Y yo hoy en día digo, Dios mío, si yo no le vi a mi papá en el momento en el que le podía ver, vos no te podés quedar en tu casa. Le tenés a tu papá, le tenés a tu mamá, le tenés a tus abuelos. Es ser un poco más conscientes del que te puede llegar a pasar también a vos, ¿verdad? No esperes a que te pase para después decir por qué no hice, ¿verdad? Entonces, es tan fácil el poder quedarte en tu casa y disfrutar con tu familia que le tenés a que después decir por qué no hice,
¿verdad? Si nos vamos al 2 de marzo, por ejemplo, Carolina y Silvana, esto no estaba en los planes. No. O 3 de marzo, yo creo que ustedes viajaron en esa época, Carolina. Nosotros viajamos el 6 El y tal 6. es así, nosotros teníamos de repente otros destinos que fuimos cambiando, es decir, dejamos países donde veíamos que lógico estaba ya empezando con este virus. Con la agencia mismo estábamos en contacto todo el tiempo y lo que siempre nos dijeron era que toda nuestra ruta estaba habilitada y que el viaje se hacía. Es decir, eso fue hasta el último día. Inclusive nuestros vouchers nos entregaron un día antes. Que nosotros siempre le decíamos, miren, si se necesita cambiar de fecha, si hay que cancelar, díganos porque vamos a hacer eso. Y bueno, entonces siempre continuamos lo que también ellos nos dijeron, ¿verdad? Así como dijo Silvana, es muy difícil, uno no espera esto. Nosotros estando allá inclusive nos manejábamos inclusive llevamos una caja de tapabocas, guante, alcohol en gel, lavada de manos, de todo. La verdad que extremamos cuidados, pero bueno, no fue suficiente. Claro, yo decía nomás que 2 meses atrás ustedes estaban en los preparativos, 2 meses después están lamentando la pérdida del jefe de la familia, del hogar, Sí. ¿verdad? Del papá, de tu esposo, del papá de Silvana, del papá de tu hijo. ¿Y cómo tan rápido cambia todo? ¿Cómo tan rápido pasó todo esto, Carolina? Sí, vos sabés, Carlos, eso dije yo, este virus te da sorpresas no día a día, te da sorpresas minuto a minuto. Así como te dije, cuando nosotros vinimos, inclusive allá él estaba bien, empezó, como te comenté, aquí recién, y él inclusive un solo día, él duró en sala normal en el sanatorio. Él al día siguiente ya pasó a terapia intermedia, de terapia intermedia prácticamente estuvo 1 día y medio y ya se fue a terapia intensiva. Ya desde el momento que a él lo intuban y lo hacen, le ponen ya una sedación total, él hasta el último día ya nunca más se despertó. Carolina, ¿nadie más de tu familia se llegó a contagiar con este virus? ¿Solamente vos? No, nadie porque familia, sobre todo, cero contacto. Cero contacto con todos. Menciono esto, Carolina, justamente para que la gente entienda que la persona que hace una buena cuarentena Sí. no expone a los otros. O sea, vos tenés una familia seguramente numerosa. Sí. Y ustedes hicieron una cuarentena así como lo estableció el ministerio desde el vamos. Desde el aeropuerto, Patricia, desde el aeropuerto, porque nosotros inclusive con la persona que estuvimos, que viajamos, si a esa persona, te digo, inclusive le tiraron la llave del vehículo, con esa persona nos dejó en la casa. Entonces, es decir, cero contacto. Eso previmos nosotros desde el estando allá previmos ya todo, que como supieron ya que ni mis hijos, nadie. Y con más razón cuando después sale lo mío, menos otra vez se extendieron los días donde yo me quedé sola. Yo estuve 30 días sola en mi casa, ¿verdad? Ya cuando me salió el segundo negativo y todo, ahí que me dan el alta, esperamos otra vez unos días, se hizo toda una desinfección y ahí volvieron mis hijos. O sea que esto que les pasa a ustedes, Carolina, me recordó una situación, una experiencia familiar muy dura que tuvimos. La primera víctima del H1N1 en Paraguay fue una sobrina mía que tenía 8 años Hola, pucha. y que estuvo varios días también en terapia intensiva. Y cuando terminó eso me decía uno de los médicos, yo sé que este es un momento demasiado difícil, pero lo que le pasó a tu sobrina va a salvar muchas vidas, porque hoy sabemos de ciertos protocolos que no sabíamos. Sí. Y creo que lo que le pasó a ustedes es muy parecido. O sea, ustedes tuvieron una actitud ejemplar porque respetaron la cuarentena, porque llamaste a los números, porque hiciste todo lo que estaba en regla. Sí. La otra parte falló porque todavía no tenían los protocolos. No. Y probablemente lo que le costó la vida a tu marido salvará muchas otras vidas, porque a partir de ahí seguramente van a tener un protocolo y van a saber qué cosas no deberían dejar de hacer. Así mismo, Luis, vos sabes que anoche también estuve justamente escuchándole al doctor Sequera.
Los síntomas hoy día también ya son otros. Es decir, como yo les decía, en nuestro caso, todo el tiempo a mí me recalcaban mucho, le cuesta respirar, tiene dificultades para respirar. Es decir, él estaba muy cansado, pero tampoco estaba que no podía dar un paso porque no podía respirar, ¿verdad? Tal es así que ese último día yo le digo a mi marido, mi amor, le digo, no sé, vamos a exagerar, vamos a hacer ya, no sé, algo ya para que ya te lleven, le dije. Entonces todo el tiempo era el tema de mucha fiebre, la fiebre, como les dije, nunca bajó. Y ahora tengo entendida, anoche el doctor Sequera, estuvo diciendo que inclusive ya febrícula ya es un signo de alarma bastante importante. El caso de él, justamente, él nunca llegó a tener 40 grados de fiebre, ¿verdad? Siempre estaba en 38, 38 y medio, cosa que también me decían, no es fiebre muy alta. Entonces, no sé, nos tocó una fecha en donde todos estaban realmente muy perdidos. Yo calculo, así como les dije, que hoy tienen un poquito otro panorama, ojalá que así sea, y como dijiste, que esto sirva para que el protocolo inicial haya cambiado y que no exista otra persona que se vaya por esto. Carolina, ¿vos crees si efectivamente los servicios de salud hubiesen prestado atención, hubiesen acudido con más urgencia al llamado que ustedes hacían, al punto que tuviste que escribir acá a la lupa diciendo estamos desesperados, sí, se hubiese salvado tu marido? Ay, Patricia, vos sabés que me pregunto muchísimo eso, ¿verdad? De repente ya me digo, y yo misma me pongo en la cabeza, digo, ya no voy a preguntarme porque hace mucho daño, ¿verdad? Cuando ya es algo irreversible, sobre todo esto, ¿verdad? Sí. Pero pienso, claro que pienso, y digo, ¿qué iba a pasar si desde el primer día el protocolo no era que vos tengas que esperar a estar muy grave para que te atiendan, ¿verdad? Si realmente desde el primer día que yo les comentaba ya los síntomas, la fiebre que él tuvo, ya me decían, vamos a ir a evaluarlo. Yo creo que él no iba a estar llegando con una neumonía tan severa como la que él llegó ya esa noche. Ese desmejoramiento, claro que yo digo que fueron por los días que él estuvo en la casa. Fue muy rápido, él fue muy rápido. Ya no dio tiempo a nada y lo que se le hizo realmente tengo que decir que se le hizo de todo, es decir, tratamiento que había a él se le hizo. Es decir, en ese caso sí que no puedo decir dejamos de hacerle esto, dejamos de hacerle lo otro. Él ya llegó grave al sanatorio. Desde que dio positivo, ya internado Héctor, ¿a partir de cuándo hay comunicación del Ministerio de Salud con los médicos que le cuidaban a él? 10 días. Y más o menos, yo calculo que después de una semana más o menos. Hubo comunicación, sí, tengo entendido con la doctora que la atendía, ya estaban en contacto conocimiento, llamaban a preguntar cómo estaba la salud de él, ¿verdad? Inclusive me llegaron a decir si no querían trasladarlo, pero él, desde el segundo día, desde el momento que él entra a terapia intensiva, su situación fue súper delicada. A él ya nunca más pudieron trasladarle a ningún lado, ni aunque quisiera, era imposible. Entonces no hubo otra cosa que mantenerlo ahí y hacer todo lo que se le hizo. Bueno, yo digo que no es fácil para usted. Silvana, ¿vos querés decir algo más? Porque Silvana es la que explotó también en un momento, porque de una u otra manera hay que ponerse en el lugar de cada uno de ellos. Y cuando tenés un familiar complicado, tu papá está complicado, ese momento fue muy difícil y sigue siendo difícil, pero en ese momento estuvo muy complicado, Silvana, ¿verdad? Sí, así mismo, Carlos. En realidad yo hice un posteo días después, ¿verdad? Más bien por la impotencia que tenía en ese momento. Nunca en mí estuvo armar guerra, estar en contra del Ministerio de Salud, sino más bien pedir ayuda, ¿verdad? Necesitábamos ayuda desde el primer momento. Y no podía irme a manifestar frente al Ministerio de Salud, no podía ir a hacer protesta porque eso estaba prohibido, ¿verdad? Entonces, más bien recurrí a las redes sociales
con las mejores palabras que uno pueda expresar el dolor y la necesidad y la ayuda que estábamos necesitando en ese momento, ¿verdad? Quizá queden algunas preguntas más, pero nosotros valoramos muchísimo que compartan con nosotros, que vengan, que estén, porque al final creemos que esto puede servir y le puede servir a mucha gente, Luis y Patricia, Sí. El relato, el sufrimiento, el dolor, la ausencia de una persona tan importante en la familia y un señor tan joven sobre todas las cosas, y que de repente significa que cuando el virus es fuerte, evidentemente no importa que tengas o no enfermedad de base ni que tengas otras complicaciones, y así se fue Héctor, que lucía siempre muy radiante. Los que le conocen y los que hablan de él, hablan una maravilla como persona, como integrante de una familia. Así que Carolina y Silvana, especialmente Carolina, yo te doy las gracias porque hayan venido hoy. Sé que en algún momento escribiste incluso para saludar a algunos médicos, como para saludar a la doctora Raquel Lemir, al doctor Hugo López, al doctor Gilberto Chaparro, al doctor Cabrera, al doctor Guido Caballero, al doctor Eugenio Báez, Sí, sí. al doctor Bruno Domínguez, que creo que es tu sobrino. Sí, sí. Estuvo él, la verdad, que en contacto todo el tiempo también con los médicos de Héctor, y agradecida realmente con todos porque fueron nuestro apoyo, ya que es una situación muy difícil. Como saben, uno no puede estar ahí, no puedes tener contacto ni con los médicos, ni con la persona, ni con Héctor que en esto. Entonces fueron nuestro apoyo constante, realmente nos ayudaron muchísimo. Y ustedes son quizás la primera parte de este grupo de gente que tuvo que despedir incluso de esta manera a un familiar. Sí. Porque cambiaron muchas cosas en el país y en el mundo, sin sepelio o con poca cantidad, cuando eso todavía estaba permitido. Creo que el velatorio, el velorio, después el sepelio con poca gente. Y esto está cambiando totalmente. Ni siquiera esa posibilidad ya uno tiene, Carolina. Yo soy de- Sí, Carlos, la verdad que es algo inimaginable. Realmente lo que nos tocó a nosotros es durísimo. Fue durísimo y sigue siendo durísimo porque así como estuvo contando mi hija, tener la imagen de su papá de esa última vez, eso fue lo último, eso fue lo último con ellos. Y yo nada más me quedé con ciertas llamadas con él, que era la única que tenía contacto dentro de la terapia intermedia todavía, que él me hablaba, me pedía inclusive que le lleve algo de ropa para cuando salga. Entonces, es difícil. Categóricamente. Acá alguna gente me pregunta el tema del sanatorio, porque usted fue a un privado, pero no fue a un privado porque no tuvieron una respuesta inmediata de parte de salud pública. Así mismo. ¿Y eso significa dinero, Carolina? Sí, claro que sí, Carlos. Realmente yo tengo que agradecer muchísimo, muchísimo. Acá se movió cielo, tierra y mar, porque nosotros somos una familia de clase media, súper trabajadora. Este viaje se pagó con todo un año de sacrificio, ahorrando. Entonces, es muy difícil afrontar algo así. Y cuando ya estás ahí, lo único que vos decís es que le hagan lo que le tengan que hacer, no Claro, sé, sí. tengas que vender después tu casa, no sé, te entran mil cosas en la cabeza, no te importa nada, Carlos. Lo único que te importa es salvar la vida y que después venga lo que tenga que venir, ¿verdad? Muchísima gente nos ayudó, muchísima, no, es imposible agradecer a tanta compañeros de él, el banco, amigos, familiares, de todo se hizo. ¿Y cómo se comportó la gente con ustedes al enterarse de que ustedes tuvieron el contagio del virus? Súper bien, Carlos, demasiado... Como debe ser. Sí, súper bien. Vamos a decir, escuché tantas cosas de vecinos que escrachan, que no, gracias a Dios, también súper nos ayudaron muchísimo, al contrario, queriéndonos dar una mano en todo momento, sobre todo al saber que yo estaba sola en la casa. No, todos bien, Carlos, gracias a Dios, demasiado contenida por muchísima gente. Eso me ayudó muchísimo a sobrellevar a mí y a sobrellevar sobre todo mis hijos que estaban fuera de casa.
Silvana, ¿algo más que quieras contar, que quieras decirnos? Sí, una última cosa, Carlos, lo que habías comentado de que las cosas cambiaron. Justamente mi mamá lastimosamente no pudo ir al entierro, ¿verdad? Yo quiero contar mi experiencia sobre eso, de realmente cómo fue. Fue segundos, ¿verdad? Fue segundos de que nosotros llegamos, llegó la ambulancia, el cajón, y en un abrir y cerrar de ojos, mi papá ya estaba envuelto de arena, ¿verdad? Fue una, no puedo decir experiencia, pero creo que fue algo muy doloroso, ¿verdad? Porque hasta entró en mí de repente esa ansiedad de querer, Dios mío, mi papá se está yendo, ¿verdad? No pude pedirme de él, o de repente me daba esas ganas de querer abrir el cajón y ver si era él el que estaba ahí, ¿verdad? Entonces, uno nunca espera pasar por una cosa de estas, pero hoy en día uno nunca puede mirar atrás. Uno siempre tiene que mirar adelante con las cosas que le pasa. Y tampoco, como dijo mi mamá en su momento, preguntarse el por qué. No tenemos respuesta, ¿verdad? Porque sacando respuesta o queriendo encontrar una solución a algo que ya es irreversible, ya es totalmente difícil, ¿verdad? Entonces, es más bien que este testimonio sirva a mucha gente y también a mucha gente que habló estando en nuestra situación. Yo misma decía, ustedes no se imaginan por lo que estamos pasando, ¿verdad? Tanta gente que habló de que teníamos dinero, de que somos una familia de plata, de que tenemos que agradecer que nuestro papá está en la costa y no en el IPS, sabiendo realmente la verdad de esta historia, ¿verdad? Entonces también que le sirva eso a la gente, en vez de hablar, en vez de criticar, ayudar y apoyar al ciudadano paraguayo que necesita y está pasando por una situación en la que nosotros pasamos, ¿verdad? Ese es mi último mensaje que puedo dar a todos, ¿verdad? Porque pasamos muy difícil y también las críticas que fueron constantemente, ¿cómo te puedo decir? Lastimando a la Lastimando, familia. así mismo, Patricia, lastimando y era la intención lastimar, ¿verdad? Porque leía tantas cosas que yo decía, no puedo creer, ¿verdad? No puedo creer que gente así esté hablando de esta manera, sabiendo la situación en la que estamos pasando, ¿verdad? Y nada, y la verdad que agradecida también con ustedes de que realmente se va a saber la verdad de lo que realmente pasamos y no como mucha gente habló de tantas cosas que no podíamos salir a hablar y no queríamos buscar tampoco guerras porque no estamos en situaciones de ponernos en guerra con nadie, sino de sobrellevar cada día, cada minuto y cada segundo que pasa, ya no teniéndole a mi papá, ¿verdad? Silvana, muchísimas gracias, muy amable. Gracias por estar en La Lupa, estar en Telefuturo esta mañana. Carolina, y una vez más valorar la decisión de compartir con nosotros esta experiencia y coincidimos plenamente que no es fácil, pero tengo en memoria y en mente aquel domingo a la mañana que casi a esta misma hora, y categóricamente creo que fue a esta misma hora, escribías un mensaje donde estabas contando la situación y estabas reclamando de una u otra manera algún tipo de ayuda para que alguien responda a ese pedido y a esa desesperación probablemente. Gracias por compartir con nosotros, Carolina. Gracias. Valoramos muchísimo. Gracias, Carlos. Gracias, Carlos, a ustedes. Así como te dije una vez, fueron mi apoyo, ¿verdad? En esos días de desesperación, así como vos decís, mientras estabas en vivo yo te escribía, ya no sabía a quién recurrir y te agradezco muchísimo, agradezco a tu equipo y gracias por esta oportunidad también de mostrar nuestro testimonio. Y ojalá que sirva para que aprendamos todos juntos. Ustedes con un dolor terrible que no va a ser fácil superar y con nosotros para tratar de evitar de alguna manera pasar por una situación como esta también dentro de lo que se pueda. Carolina, que tengas un mejor día. Gracias. Gracias, Carlos, a todos. Gracias, Silvana, muy amable. Gracias también. Bueno, la esposa y la hija de Héctor Le. Qué destacable la fortaleza de ambas, ¿no? Por todo lo que tuvieron que pasar, ¿verdad? La fortaleza que se les nota inclusive para dar un mensaje a la ciudadanía. Imagínense, la señora, la hija, la última vez que le vio al padre fue
Cuando se fue- por lo menos a 30 metros Sí. de distancia, ¿verdad? La madre cuando tiene también el virus pasa una cuarentena sola y encima mientras está haciendo el sepelio de su marido, ¿verdad? Ni ella lo pudo ver, ni mucho menos los hijos posteriormente, ¿verdad? Sobre todo es importante para evitar estigmatizar a la gente Exacto. que se contagia, porque olvidamos fácilmente que esto es una enfermedad. El que se contagia es un paciente, nadie quiere enfermarse. Claro. Es absurdo eso, ¿no? Y lamentablemente eso ocurre. Y lo de las redes sociales, que creo que hay que evitar, de hecho, entrar como decía Humberto Eco, a veces las redes sociales le dan voz a una legión de imbéciles. Sí. Entonces tampoco hay que darle demasiada Así manija es. a lo que pase ahí. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Carolina, gracias, Silvana. Gracias a ustedes. Bueno, otros testimonios que tienen que ver con situaciones que hemos vivido en los últimos tiempos en el país, y siempre se rescata el testimonio porque, como decía Luis, puede servirte. En el caso de ellos, sufrieron, eran los primeros, mucha gente no sabía, mucha gente desconocía, y probablemente si era otro el escenario,